Nunca imaginé que el día de mi audiencia de divorcio sería el día en que mi hija de 13 años me salvaría la vida. No de la forma en que una madre espera ser salvada por su hija. No con abrazos ni palabras dulces, sino con un video. Un video que nadie esperaba. Un video que cambió todo en cuestión de minutos. Pero para entender lo que pasó ese día en la sala del juzgado, tengo que regresar unos meses atrás. Tengo que contarles cómo llegué hasta ahí. Cómo una mujer que creyó en el amor, en la familia, en los votos sagrados del matrimonio, terminó sentada frente a un juez, temblando, mientras su exmarido la miraba con desprecio. Mi nombre es Sofía, tengo 42 años, y esta es mi historia, el principio del fin. Todo comenzó en marzo, un martes común y corriente. Recuerdo que era martes porque los martes siempre preparaba tacos de pollo para la cena. A Valeria, mi hija, le encantaban, y a Javier, mi esposo, también. O eso creía yo. Esa noche Javier llegó tarde, otra vez. Ya llevaba semanas llegando tarde del trabajo, siempre con la misma excusa. Reuniones con clientes, amor, ya sabes cómo es esto. Yo asentía, confiaba, porque eso hacen las esposas que aman a sus maridos, ¿verdad? Confían. Valeria estaba en su cuarto haciendo tarea. La casa olía a cilantro y limón. Había puesto la mesa con cuidado, como siempre. Servilletas dobladas. Vasos llenos de agua fresca de Jamaica. Todo perfecto. Cuando Javier entró, ni siquiera me miró. «Hola», dije, limpiándome las manos en el delantal. «Hola», respondió él, seco, sin voltear. Se fue directo al baño. Eso debió ser mi primera señal. Pero yo estaba ocupada, sirviendo los tacos, calentando las tortillas, asegurándome de que todo estuviera listo. Siempre estuve ocupada cuidando de todos, menos de mí misma. Cenamos en silencio. Valeria intentó contarle a su papá sobre un proyecto de ciencias, pero él solo asentía con la cabeza, con los ojos clavados en su teléfono. Yo le lancé una mirada, una de esas miradas que las esposas dan cuando quieren decir, por favor, presta atención a tu hija. Pero él no levantó la vista. Después de cenar, se encerró en el estudio. Dijo que tenía que revisar unos documentos. Yo lavé los platos, Valeria se fue a dormir, y yo me quedé sola en la sala, viendo una película que no entendía porque mi mente estaba en otro lado. ¿En qué momento mi esposo se había vuelto un extraño? La vida que construimos, Javier y yo, nos conocimos hace 16 años. Yo trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Él era ingeniero civil, siempre con planos bajo el brazo, siempre con esa sonrisa que me hacía sentir que todo estaría bien. Nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla, en el jardín de la casa de mis padres. Mi mamá lloró. Mi papá le dio un abrazo a Javier y le dijo, «Cuídala. Es lo más valioso que tengo». Y durante años, Javier sí me cuidó. O eso parecía. Cuando nació Valeria, él estuvo conmigo en cada momento. Las noches sin dormir. Los llantos, las fiebres. Éramos un equipo. Una familia. Pero algo cambió hace un año. No sé exactamente qué. Tal vez fue cuando su negocio empezó a crecer. Abrió su propia empresa de construcción. Contrató empleados. Empezó a viajar más, a llegar tarde, a mirarme menos. Yo intenté hablar con él. «Javier, siento que ya no estamos conectados», le dije una noche, acostada a su lado en la cama. «Estoy cansado, Sofía, no empieces con esto», respondió él, dándome la espalda. Y yo me quedé callada, porque eso es lo que hacía siempre, quedarme callada, tragar mis emociones, fingir que todo estaba bien. La primera sospecha fue en abril, cuando todo empezó a desmoronarse. Un sábado por la mañana, Valeria y yo estábamos desayunando en la cocina. Javier había salido temprano, dijo que tenía que supervisar una obra. Yo estaba preparando huevos con jamón cuando el teléfono de Valeria sonó. Era un mensaje, pero no era para ella. Era una notificación del iPad que compartía con su papá. Ellos tenían la misma cuenta de iCloud, algo que Javier había configurado hace años para que Valeria pudiera usar algunas de sus aplicaciones. Valeria frunció el ceño. «Mamá, mira esto». Me acerqué.
En la pantalla había un mensaje de una mujer llamada Carla, oficina. El mensaje decía: Amor, ya extraño tu boca. ¿A qué hora vienes? Se me heló la sangre. ¿Quién es Carla?, preguntó Valeria, con voz temblorosa. Yo no sabía qué decir. Me quedé ahí, parada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Debe ser un error, mi amor, dije, aunque mi voz sonaba falsa hasta para mí. Pero Valeria no era tonta. Tenía 13 años, pero era lista, muy lista. Mamá, esto no es un error. Y tenía razón. El camino silenciosa. No le dije nada a Javier ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. Me quedé callada, pero por dentro me estaba muriendo. Cada vez que lo veía entrar por la puerta, cada vez que me daba un beso frío en la frente, cada vez que decía te amo de forma automática antes de dormir, yo sentía que me ahogaba. ¿Quién era Carla? ¿Desde cuándo? ¿Cómo no me di cuenta antes? Las preguntas me comían viva. Valeria tampoco dijo nada, pero yo notaba cómo me miraba, con esos ojos tristes, llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. A veces la encontraba sentada en su cama, abrazando su almohada, con la mirada perdida. Una noche entré a su cuarto y me senté a su lado. ¿Estás bien, mi amor? Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, ¿tú y papá se van a divorciar? La pregunta me partió el corazón. No lo sé, Valeria, no lo sé. Ella se abrazó a mí y lloró. Y yo lloré con ella. Porque en ese momento me di cuenta de que mi matrimonio ya estaba roto, y yo había sido la última en aceptarlo. La verdad sale a la luz. 2 semanas después, decidí enfrentarlo. Era un viernes por la noche. Valeria estaba en casa de mi mamá. Yo había planeado todo. Necesitaba estar sola con Javier. Necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Preparé la cena. Puse música suave. Intenté que todo se sintiera normal, pero mis manos temblaban mientras cortaba las verduras. Mi estómago estaba hecho un nudo. Cuando Javier llegó, noté que venía de buen humor. Eso me dolió aún más. ¿Cómo podía estar feliz mientras yo me estaba desmoronando? Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, las noticias, su trabajo. Y entonces, cuando terminamos de comer, respiré hondo y lo solté. Javier, ¿quién es Carla? Se quedó congelado. Su tenedor quedó suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron un poco, apenas perceptible, pero yo lo vi. Vi el pánico. ¿Qué? Dijo intentando sonar confundido. Carla, la de tu oficina, la que te extraña, la que te manda mensajes preguntándote a qué hora vas a llegar. Dejó el tenedor en el plato, se limpió la boca con la servilleta. Despacio. Demasiado despacio. Sofía, no sé de qué hablas. No me mientas, dije y mi voz se quebró. Valeria vio el mensaje, en el iPad. Su rostro cambió. La máscara cayó. Y por primera vez en meses vi algo real en sus ojos. Culpa. Es una compañera de trabajo. Nada más. Una compañera de trabajo que te llama amor. Silencio. Una compañera de trabajo que extraña tu boca. Más silencio. Y entonces él hizo lo peor que pudo haber hecho. Se levantó de la mesa. No voy a tener esta conversación. Estás paranoica, Sofía. Siempre has sido insegura. Sentí como si me hubieran abofeteado. Insegura. Javier, vi el mensaje. Lo vi. Fue un error. Ella estaba bromeando. No significó nada. ¿Y cuántas veces ha bromeado así? No respondió. Solo tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Me voy a dormir a un hotel. Necesito espacio. ¿Espacio? Javier, espera. Pero ya se había ido. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de la sala, temblando, llorando, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies.
Decisión de Valeria. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, abrazando un cojín, viendo el techo, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. A la mañana siguiente, fui por Valeria a casa de mi mamá. ¿Dónde está papá?, preguntó ella apenas subió al carro. Se fue a un hotel. Necesitaba espacio. Valeria no dijo nada. Solo miró por la ventana, pero yo podía ver su mandíbula apretada, sus manos hechas puños. Cuando llegamos a casa, ella se fue directo a su cuarto. Yo intenté seguirla, pero cerró la puerta. Durante las siguientes semanas, Javier apenas estuvo en casa. Decía que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo. Pero yo sabía la verdad. Estaba con ella, con Carla. Y lo peor de todo es que ni siquiera intentaba esconderlo bien. Llegaba oliendo a otro perfume, con el cuello de la camisa manchado de labial, con esa mirada distante de alguien que ya no está ahí. Una noche, Valeria me encontró llorando en la cocina. «Mamá, tienes que divorciarte de él». La miré, sorprendida. Mi niña de 13 años, con los brazos cruzados, con una determinación que nunca le había visto. «Valeria, no es tan fácil». «Sí lo es. Él te está haciendo daño. Y tú no mereces esto». Tenía razón. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a quedarme sola, miedo a no poder mantener la casa, miedo a fallarle a mi hija. «Mamá», dijo Valeria tomando mi mano, «yo estoy contigo, siempre». Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. La bomba final. En mayo le pedí el divorcio. Se lo dije una tarde, cuando él llegó a recoger unas cosas. Ni siquiera se sentó. Estaba de pie en la entrada, con las llaves del carro en la mano, con esa actitud de tengo prisa. «Javier, quiero el divorcio». Él se rió, así, como si le hubiera contado un chiste. «¿En serio, Sofía? ¿Ahora resulta que tú quieres el divorcio?» «Sí. Ya hablé con un abogado». Su sonrisa desapareció. «Estás cometiendo un error». «No. El error fue quedarme callada tanto tiempo». «¿Y qué vas a hacer, ¿Cómo vas a mantenerte? Tú no trabajas. Esta casa es mía. Todo es mío». Sus palabras me golpearon como piedras. Pero no me dejé caer. «Voy a conseguir trabajo. Y voy a luchar por lo que me corresponde». «No te corresponde nada», dijo él, acercándose a mí con una mirada fría. «Fuiste una esposa mediocre, aburrida. ¿Crees que no me iba a buscar algo mejor?» Me quedé sin aire. «Vete de mi casa», susurré. «Es mi casa», repitió él, con veneno en cada palabra. «Vete, ahora». Se fue, pero antes de salir, volteó y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Nos vemos en la corte, Sofía, y te vas a arrepentir de esto». La guerra legal. Los siguientes meses fueron un infierno. Javier contrató al mejor abogado de la ciudad, un hombre de traje caro, con voz grave y mirada de tiburón. Yo, en cambio, tuve que conformarme con un abogado de oficio que el juzgado me asignó. Una mujer joven llamada Liliana, con buenas intenciones, pero poca experiencia. «Señora Sofía, tengo que ser honesta con usted», me dijo Liliana en nuestra primera reunión. «Su esposo tiene ventaja. La casa está a su nombre. Él tiene los ingresos. Usted no ha trabajado en años. Esto va a ser difícil. ¿Y qué hay de Valeria? No cuenta que yo la he cuidado todos estos años, que dejé mi trabajo para ser madre de tiempo completo. Cuenta, pero en estos casos el juez suele darle más peso al aspecto económico. Su esposo puede argumentar que él proveyó todo y que usted, bueno, ¿que yo qué?». Ella bajó la mirada. «Que usted no aportó nada tangible al matrimonio». Sentí que me hundía en la silla. Nada tangible. Como si los 16 años que pasé cocinando, limpiando, cuidando a nuestra hija, apoyándolo en cada decisión, no valieran nada. Como si mi vida no tuviera valor porque no venía con un cheque de pago. Las mentiras de Javier. Javier no se conformó con pelear por la casa. No, él quería destruirme.
En los documentos que presentó ante el juez, me describió como una mujer inestable emocionalmente. Dijo que yo era controladora y paranoica, que inventaba cosas, que le hacía escenas de celos sin motivo. Y lo peor, pidió la custodia de Valeria. Cuando Liliana me mostró los papeles, no lo podía creer. Dijo la señora: custodia. Él quiere quitarme a mi hija. Sí, dice que usted no está en condiciones de cuidarla, que su salud mental está comprometida. Eso es mentira. Él es el que me engañó. Él es el que destruyó esta familia. Lo sé, señora Sofía, pero él tiene recursos. Puede pagar testigos. Puede pagar evaluaciones psicológicas. Puede hacer que las cosas se vean a su favor. Me eché a llorar. Ahí mismo, en la oficina de Liliana. No podía más. Sentía que Javier me estaba quitando todo. Mi dignidad, mi hogar. Y ahora, mi hija. El silencio de Valeria. Valeria cambió durante esos meses. Se volvió callada, distante. Pasaba horas encerrada en su cuarto. Cuando le preguntaba si estaba bien, solo decía: sí, mamá, y volvía a lo que estaba haciendo. Dejó de comer bien. Bajó de peso. Sus calificaciones empezaron a caer. Una tarde su maestra me llamó. Señora Sofía, estoy preocupada por Valeria. Ha estado muy distraída. Llora en clase. Los otros niños me dicen que ya no quiere jugar en los recreos. Lo sé, estamos pasando por un divorcio. Entiendo, pero creo que Valeria necesita ayuda. Tal vez un psicólogo. Esa noche hablé con ella. Mi amor, tu maestra me dijo que has estado triste en la escuela. Valeria no levantó la vista de su tarea. Estoy bien. No estás bien, Valeria, y está bien no estarlo. Esto es difícil para todos. Ella cerró su cuaderno de golpe. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Estoy enojada. Estoy enojada con papá por lo que te hizo. Estoy enojada contigo por haber aguantado tanto. Y estoy enojada conmigo misma por no poder hacer nada. Se le quebró la voz. Siento que todo es mi culpa. Si yo no hubiera visto ese mensaje. No, dije abrazándola fuerte. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Lloró en mis brazos. Y yo lloré con ella. Porque mi niña no merecía estar pasando por esto. Ningún niño lo merece. La visita de Javier. Javier tenía derecho a visitas con Valeria. Cada 2 fines de semana. Eso ordenó el juez mientras se resolvía el caso. La primera vez que fue a recogerla, Valeria no quería ir. Mamá, no quiero verlo. Mi amor, tienes que ir. Es la ley. Pero él te hizo daño. ¿Por qué tengo que ir con alguien que te hizo daño? No supe qué responder, porque ella tenía razón. Cuando Javier llegó, ni siquiera bajó del carro, solo tocó el claxon. Como si recoger a su hija fuera un trámite más. Valeria salió arrastrando los pies. Yo la vi subirse al carro y alejarme, y sentí que me arrancaban una parte del alma. Regresó el domingo por la noche, en silencio, con los ojos rojos. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, dijo, pero su voz decía lo contrario. ¿Qué hicieron? Nada. Estuvimos en su departamento. Ella estuvo ahí. ¿Ella? ¿Carla? Valeria sintió. Sentí una furia que nunca antes había sentido. ¿Te presentó a esa mujer? Sí, dijo que es su novia, que la trate con respeto. Se me revolvió el estómago. ¿Y cómo te trató ella? Valeria se encogió de hombros. Intentó ser amable, me preguntó de la escuela, pero se notaba que era falso, como si estuviera actuando. ¿Y tu papá? Él estaba feliz. Se la pasó abrazándola, besándola, como si yo no estuviera ahí. Mi hija comenzó a llorar otra vez. Mamá, odio ir ahí. No quiero volver. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero no había nada que yo pudiera hacer. El juez había ordenado las visitas. Y si yo me negaba, Javier podría usarlo en mi contra. La estrategia de Valeria. Pero mi hija era más inteligente de lo que todos pensaban. Una noche, después de otra visita con su papá, la encontré en su cuarto con su teléfono. ¿Qué haces, mi amor? Ella levantó la vista. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Determinación. Estoy juntando evidencia. ¿Evidencia? ¿De qué? De papá. De las cosas que dice. De cómo me trata. De todo. Mi corazón se aceleró. Valeria, no entiendo. Ella me mostró su teléfono. Había videos, audios, mensajes de texto.
Cada vez que voy con él, grabo todo. Cuando dice cosas malas de ti. Cuando está con ella y me ignora. Cuando me dice que tú eres una mala madre. Todo. Me quedé sin palabras. Mamá, él quiere quitarme de ti, pero no voy a dejar que eso pase. Te voy a ayudar. Y esta es la única forma que se me ocurre. Valeria, esto es peligroso. Si tu papá se entera, no se va a enterar. Soy cuidadosa. La miré. Mi niña de 13 años. Con el valor que yo no había tenido. Con la fuerza que yo había perdido. ¿Por qué haces esto? Ella tomó mi mano. Porque te amo, mamá. Y porque alguien tiene que decir la verdad. La fecha de la audiencia. Pasaron 3 meses más de peleas legales, documentos, declaraciones. Javier seguía viviendo su vida como si nada. Subía fotos a redes sociales con Carla, viajes a la playa, cenas en restaurantes caros, sonrisas perfectas, como si no hubiera destrozado una familia, como si no hubiera una niña sufriendo por sus decisiones. Mientras tanto, yo trabajaba limpiando casas. Era lo único que conseguí. No tenía experiencia en nada más. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, con las manos agrietadas, con la espalda adolorida, pero con la frente en alto, porque estaba luchando. Por mí, por mi hija, por nuestra dignidad. Liliana me llamó en septiembre. Señora Sofía, ya tenemos fecha para la audiencia de divorcio. Es el 15 de octubre. A las 10 de la mañana. ¿Y qué va a pasar ahí? Ambas partes presentarán sus argumentos. El juez escuchará y tomará una decisión sobre la división de bienes y la custodia. ¿Cree que tengamos alguna oportunidad? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, señora Sofía. Pero necesito que esté preparada para cualquier resultado. Eso significaba, no tenemos muchas chances. La noche antes, el 14 de octubre, la noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con una taza de té que nunca me tomé, viendo las fotos de mi boda, que todavía colgaban en la pared. Javier y yo sonriendo, jóvenes, enamorados, llenos de promesas. ¿En qué momento todo se rompió? Valeria bajó las escaleras. Eran casi las 2 de la mañana. ¿No puedes dormir, mamá? No, mi amor. ¿Y tú? Tampoco. Se sentó a mi lado. Me abrazó, y nos quedamos así, en silencio, sosteniéndonos una a la otra. Mamá, mañana todo va a cambiar. Lo sé, no tengas miedo. Yo voy a estar ahí contigo. Valeria, no tienes que ir. Es mucho para una niña de tu edad. No soy una niña, dijo con firmeza. Y sí tengo que ir, porque tengo algo que mostrarle al juez. ¿De qué hablas? Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero llena de secretos. Ya lo verás mañana. El día de la audiencia. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. 1 hora antes. El edificio era gris, frío, con pasillos que olían a papel viejo y café barato. Había otras personas esperando.
Familias rotas, vidas destrozadas, todos con la misma mirada cansada. Liliana nos recibió en la entrada. ¿Lista? No, respondí honestamente, pero no tengo otra opción. Entramos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que imaginaba, con paredes color crema, un escritorio grande al frente donde estaría el juez, y dos mesas enfrentadas, una para nosotras, otra para Javier y su abogado. Javier ya estaba ahí. Vestía un traje impecable, azul marino, camisa blanca, corbata roja. Con el cabello perfectamente peinado, con esa sonrisa de suficiencia que tanto odiaba. A su lado estaba su abogado, el licenciado Morales, un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y expresión severa. Y detrás de ellos, en las bancas del público, estaba Carla. La vi por primera vez en persona. Era joven, tal vez de 30 años, rubia, delgada, con un vestido rojo que gritaba «Mírenme», con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Valeria apretó mi mano. «No la mires». «Mamá, no vale la pena». Tenía razón. Nos sentamos en nuestra mesa. Liliana revisaba papeles. Yo solo respiraba, intentando calmarme, intentando no colapsar. A las 10 en punto, el juez entró. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y una mirada cansada. Se sentó, abrió una carpeta y comenzó. «Buenos días. Estamos aquí para la audiencia de divorcio entre el señor Javier Ramírez Soto y la señora Sofía Méndez de Ramírez. Paso número 4521. Licenciado Morales, puede comenzar». El abogado de Javier se puso de pie y comenzó a destrozarme. Las acusaciones. Su señoría, mi cliente, el señor Javier Ramírez, ha sido un esposo ejemplar, un proveedor responsable, un hombre que trabajó incansablemente para darle a su familia una vida digna, una casa, educación, seguridad. Desafortunadamente, la señora Sofía Méndez no supo valorar esos esfuerzos. Se convirtió en una mujer amargada, celosa, controladora. Acusaba a mi cliente sin pruebas. Le hacía escenas, lo asfixiaba emocionalmente. Mis manos temblaban sobre la mesa. Mi cliente intentó salvar el matrimonio. Buscó terapia de pareja. La señora Méndez se negó. Intentó dialogar. Ella se cerraba. Hasta que mi cliente, agotado, cometió un error. Un error. Así le llamó a la infidelidad. Un error. Sí, su señoría. Mi cliente tuvo un desliz. Conoció a otra mujer, pero fue porque en su hogar ya no encontraba amor. Ya no encontraba comprensión. Era un hombre solo, a pesar de estar casado. Sentí náuseas. Y ahora, la señora Méndez, movida por el rencor, quiere quitarle todo. La casa que él compró, el negocio que él construyó, y lo más grave, quiere alejarlo de su hija, una niña que necesita una figura paterna estable. Por eso, su señoría, solicitamos que la custodia de la menor Valeria Ramírez Méndez sea otorgada al padre, y que la señora Sofía reciba únicamente una pensión alimenticia mínima, ya que ella no aportó bienes materiales al matrimonio. El abogado se sentó, satisfecho, como si acabara de ganar el caso. Miré a Javier. Él me miraba con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. El juez volteó hacia nuestra mesa. Licenciada Liliana, su turno. Liliana se puso de pie. Yo podía ver que estaba nerviosa. Tenía las manos sudadas, la voz un poco temblorosa. Su señoría, la versión que acabamos de escuchar es una distorsión de la realidad. La señora Sofía no fue una esposa amargada. Fue una mujer que dedicó 16 años de su vida a cuidar de su familia. Dejó su trabajo para ser madre de tiempo completo. Crió a una hija ejemplar. Mantuvo un hogar. Apoyó a su esposo en cada proyecto. Y sí, su señoría, es cierto que el señor Javier proveyó económicamente, pero eso no le da derecho a destrozar a su familia sin consecuencias. Él fue infiel. Él mintió. Él abandonó a su esposa y a su hija. La señora Sofía no busca venganza, solo busca justicia, y lo que le corresponde por ley. Liliana se sentó. Yo sabía que su argumento era débil. No teníamos pruebas sólidas. No teníamos testigos poderosos, solo teníamos la verdad. Y a veces, la verdad no es suficiente.
El momento de Valeria. El juez revisó unos papeles. Frunció el ceño. Veo que la menor, Valeria Ramírez Méndez, está presente en la audiencia. ¿Alguna de las partes desea que ella declare? El licenciado Morales se puso de pie rápidamente. No, su señoría. Consideramos que la niña no debe ser expuesta a este proceso. Ella ya ha sufrido suficiente. El juez asintió. Estoy de acuerdo. La menor no. Yo quiero hablar. Todos voltearon. Valeria se había puesto de pie. Valeria, no tienes que. Empecé a decir. Sí tengo que hacerlo, mamá. El juez la miró con sorpresa. Jovencita, esto no es necesario. Sí es necesario, dijo Valeria, con una voz firme que no le conocía. Porque aquí se están diciendo muchas mentiras. Y yo tengo pruebas de la verdad. El juez levantó una ceja. ¿Pruebas? Valeria sacó su teléfono de su mochila. Sí, su señoría. Tengo videos, audios, mensajes. De mi papá, de las cosas que ha dicho, de cómo realmente es. El licenciado Morales se puso de pie de un salto. Objeción, su señoría. Esto es inadmisible. La menor no tiene autorización para grabar conversaciones privadas. No son conversaciones privadas, respondió Valeria. Son conversaciones conmigo, con su propia hija. Y tengo derecho a mostrar cómo me trata. El juez levantó la mano. Silencio. Jovencita, acércate. Valeria caminó hacia el estrado, con pasos firmes, con la cabeza en alto. Y en ese momento supe que mi hija era más fuerte que yo. Mucho más fuerte. El video que cambió todo. El juez le pidió a Valeria que le pasara el teléfono. Veamos qué es lo que tienes aquí, jovencita. Valeria conectó su teléfono a la pantalla que había en la sala. Una pantalla grande, que normalmente usaban para presentar documentos o evidencias. El licenciado Morales seguía de pie. Su señoría, esto es irregular. No se puede. Licenciado, siéntese, ordenó el juez con firmeza. Quiero ver qué es lo que esta niña tiene que decir. Javier ya no sonreía. Lo vi ponerse pálido. Vi cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa. Valeria tocó la pantalla de su teléfono y comenzó el primer video. Video 1. La verdad sobre mamá. La imagen mostró el interior de un departamento. Moderno, minimalista, con muebles caros. El departamento de Javier. La cámara estaba en ángulo bajo, como si Valeria hubiera dejado el teléfono apoyado en algún lugar, grabando discretamente. Se escuchaba la voz de Javier, hablando por teléfono. No, no te preocupes, amor. El divorcio va a salir como yo quiero. Mi abogado es el mejor. Sofía no tiene nada. Ni trabajo, ni dinero, ni pruebas. Hubo una pausa. La otra persona decía algo que no se escuchaba bien. Valeria, ella va a quedarse conmigo. Ya lo decidí. No voy a dejar que Sofía la llene de veneno en mi contra. Otra pausa. Claro que le voy a pagar pensión. Lo mínimo. Apenas lo suficiente para que no se muera de hambre. Pero la casa, el negocio, todo se queda conmigo. Ella no hizo nada para merecerlo. En la sala del juzgado, el silencio era absoluto. El juez miraba la pantalla con el ceño fruncido. Yo sentía que me ardían los ojos, pero no lloré. No iba a darle esa satisfacción a Javier. El video continuó. Se escuchó la voz de Valeria, suave, temblorosa. Papá, ¿puedo hablar contigo? Javier volteó, se veía sorprendido, como si no supiera que ella estaba ahí. ¿Qué haces despierta? Es tarde. Es que quería preguntarte algo. Rápido, estoy ocupado. Su señoría, en una de las visitas con mi papá. Él no sabía que yo estaba grabando. El licenciado Morales intentó hablar. Su señoría, esto fue obtenido de manera... Silencio, ordenó el juez. Continúa, jovencita. Hay más. Valeria sintió. Sí, su señoría, mucho más. El segundo video mostró la misma sala, pero esta vez Carla estaba ahí. Ella y Javier estaban sentados en el sofá, muy juntos. Él tenía el brazo alrededor de ella. Valeria estaba sentada en un sillón aparte. Se veía pequeña, triste. Carla habló con esa voz dulce y falsa que usan las personas cuando quieren caerle bien a los niños. Valeria, cariño, sé que esto es difícil para ti, pero quiero que sepas que yo no soy la mala de la película.
Tu mamá y tu papá ya no se llevaban bien. Eso pasa. Los adultos a veces se dejan de amar. Valeria no respondió. Javier se rió. Una risa incómoda. Cariño, dale tiempo. Es una adolescente. Ya sabes cómo son. Lo sé, amor. Pero es importante que entienda que ahora yo voy a ser parte de su vida. Y que tiene que respetarme. En ese momento, Valeria habló. Su voz sonaba quebrada. ¿Respetarte? ¿Cómo puedo respetar a alguien que destruyó a mi familia? Carla dejó de sonreír. Javier se puso rígido. Valeria, no le hables así. ¿Por qué no, papá? Es la verdad. Ella es la razón por la que tú y mamá ya no están juntos. Tu mamá es la razón, dijo Javier, y su voz se volvió dura. Ella me hacía infeliz. Ella me asfixiaba. Carla me salvó. No, papá. Tú elegiste. Elegiste lastimarla. Elegiste lastimarnos a las dos. Javier se puso de pie, furioso. Ya basta. No voy a dejar que me hables así. ¿Me oyes? Soy tu padre, y me vas a respetar. Valeria se levantó también, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces deja de mentir, deja de hacerte la víctima, y acepta lo que eres, un papá que puso a su amante antes que a su hija. Javier levantó la mano. Por un segundo pensé que iba a golpearla, pero solo señaló hacia las escaleras. Vete a tu cuarto, ya. Valeria tomó su teléfono y salió corriendo. El video terminó. El impacto en la sala. En la sala del juzgado, todos estaban en shock. El juez miraba a Javier con una expresión que nunca había visto en un juez. Disgusto, decepción. Carla ya no estaba sonriendo. Tenía la cabeza agachada. Parecía querer desaparecer. Javier estaba pálido, con las manos temblorosas. Con la mandíbula apretada, Liliana me miró con los ojos brillantes, como diciendo, lo logramos. Pero Valeria no había terminado. Hay uno más, su señoría, el más importante. El juez asintió. Adelante. Video 3. La verdad sobre la custodia. El tercer video era más reciente. La fecha en la esquina decía, 5 de octubre, apenas 10 días atrás. Mostraba a Javier hablando con el licenciado Morales en su oficina. ¿Estás seguro de que voy a conseguir la custodia? El abogado asintió. Seguro. La madre no tiene trabajo estable, no tiene ingresos suficientes. Usted, en cambio, puede proveer una vida mejor para la niña. Educación privada, actividades extracurriculares, estabilidad. ¿Y si Valeria no quiere vivir conmigo? El abogado se encogió de hombros. Ella es menor de edad. No tiene voz ni voto en esto. El juez decide. Y con las cartas que tenemos, el juez va a decidir a su favor. Javier sonrió. Perfecto. Quiero que Sofía sufra. Quiero que sepa lo que se siente perderlo todo. ¿Esto es por venganza? Claro que sí. Ella me pidió el divorcio. ¿Quién se cree que es? Después de todo lo que hice por ella. Le voy a enseñar que conmigo no se juega. ¿Y la niña? ¿Realmente quiere criarla? Javier se quedó callado por un momento. Luego habló, con una frialdad que me heló la sangre. Honestamente, no. Valeria me recuerda demasiado a Sofía. Esa misma actitud, esa misma mirada de juicio. Pero necesito la custodia para destruir a Sofía completamente. Después, puedo mandar a la niña a un internado o algo así. Total, Carla no quiere hijos en la casa. El licenciado Morales se rió. Es usted implacable, señor Ramírez. Tengo que serlo. El video terminó. El colapso de Javier. El juez apagó la pantalla. La sala estaba en un silencio sepulcral. Todos miraban a Javier. Él tenía la cara roja, las manos hechas puños, los ojos llenos de furia. Eso es ilegal, gritó. No se puede usar eso como evidencia. Es una trampa. El juez golpeó el mazo. Silencio. Javier se calló, pero seguía temblando de rabia. El juez miró a Valeria. Jovencita, ¿tu padre sabe que lo grabaste? No, su señoría. ¿Por qué lo hiciste? Valeria respiró hondo, y habló con una valentía que me partió el corazón. Porque sabía que él iba a mentir. Porque sabía que iba a tratar de quitarme de mi mamá. Y porque alguien tenía que decir la verdad. El juez asintió lentamente. Eres una joven muy valiente. Luego miró a Javier. Señor Ramírez, ¿tiene algo que decir en su defensa?
Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podía decir? Lo habían atrapado. El licenciado Morales intentó salvar la situación. Su señoría, mi cliente estaba bajo estrés. Esas palabras no reflejan sus verdaderos sentimientos. Licenciado, por favor, interrumpió el juez. No me insulte con excusas baratas. Se puso de pie. Voy a retirarme a deliberar. Regresaré en 30 minutos con mi decisión. Y salió de la sala. La espera más larga. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Salimos de la sala de audiencias y nos sentamos en las bancas del pasillo. Valeria se acurrucó a mi lado. Yo la abracé fuerte, tan fuerte que temía lastimarla. Pero ella no se quejó, solo se aferró a mí. Lo hiciste increíble, mi amor, le susurré al oído. Fuiste tan valiente. Tenía miedo, mamá, mucho miedo. Lo sé, pero lo hiciste de todas formas. Eso es lo que significa ser valiente. Liliana se sentó frente a nosotras. Tenía una sonrisa enorme en el rostro. Señora Sofía, esto cambió todo. Todo. Esos videos son devastadores. El juez vio la verdad. La vio con sus propios ojos. ¿Crees que ganemos? No solo creo, estoy segura. Quería creerle, pero había aprendido a no hacerme ilusiones. La vida me había enseñado que las cosas buenas no siempre llegan, que la justicia no siempre gana. Pero esta vez teníamos algo diferente. Teníamos la verdad. Y la verdad estaba en video, con audio, con fecha, imposible de negar. Al otro lado del pasillo, Javier caminaba de un lado a otro, como animal enjaulado. El licenciado Morales intentaba hablar con él, pero Javier lo ignoraba. Solo caminaba, y caminaba, con las manos en los bolsillos, con la mandíbula apretada. Carla ya no estaba. Se había ido. Supongo que la humillación fue demasiado para ella. O tal vez se dio cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. En un momento, Javier volteó y me miró. Nuestros ojos se encontraron, y en su mirada vi algo que nunca había visto antes: derrota. Él sabía que había perdido. El veredicto. A las 11:15, el secretario del juzgado salió. El juez está listo. Pasen, por favor. Regresamos a la sala. Volvimos a sentarnos en nuestros lugares. El juez entró y se sentó en su silla. Tenía una expresión seria, casi severa. He revisado toda la evidencia presentada hoy. Los documentos, los testimonios. Y especialmente, los videos proporcionados por la menor Valeria Ramírez Méndez. Hizo una pausa. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Debo decir que en mis 30 años como juez de familia, pocas veces he visto un caso tan claro de manipulación, engaño y falta de empatía por parte de uno de los cónyuges. Miró directamente a Javier. Señor Ramírez, usted no solo fue infiel a su esposa, no solo abandonó a su familia, sino que además intentó utilizar el sistema legal para destruir a la madre de su hija por venganza. Y lo más grave, estuvo dispuesto a usar a su propia hija como arma en esa venganza. Javier bajó la mirada. Los videos que vimos hoy muestran con claridad que usted no está interesado en el bienestar de su hija. Usted solo está interesado en lastimar a su exesposa. Y eso, señor Ramírez, es inaceptable. El juez abrió una carpeta y comenzó a leer. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. Primero, la custodia completa de la menor Valeria Ramírez Méndez se otorga a la madre, la señora Sofía Méndez. El padre tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes, siempre y cuando la menor esté de acuerdo. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Segundo, la casa familiar, ubicada en la calle Morelos número 145, se otorga a la señora Sofía Méndez como parte de la compensación por los años que dedicó al cuidado del hogar y de la familia. No lo podía creer. La casa, nuestra casa, se quedaba conmigo. Tercero, el señor Javier Ramírez deberá pagar una pensión alimenticia de 15,000 pesos mensuales para el sostén de su hija, además de cubrir todos los gastos educativos y médicos. Cuarto,
El señor Javier Ramírez deberá pagar una pensión compensatoria a la señora Sofía Méndez por la cantidad de 10,000 pesos mensuales durante los próximos 5 años, como reconocimiento a su contribución no monetaria al matrimonio. Liliana me apretó el brazo. Estaba sonriendo tanto que le temblaban los labios. El juez cerró la carpeta. Además, quiero añadir algo de manera personal. Señor Ramírez, usted tuvo el privilegio de tener una familia que lo amaba. Una esposa que le fue fiel. Una hija que lo admiraba. Y lo desperdició. Lo desperdició por egoísmo, por orgullo, por cobardía. Espero que con el tiempo aprenda lo que realmente significa ser padre, ser esposo, ser hombre. Porque hasta ahora, señor Ramírez, usted ha fallado en todo eso. Golpeó el mazo. El divorcio queda decretado. Esta audiencia ha terminado. El derrumbe de Javier. Javier no se movió. Se quedó sentado en su silla, con la cabeza entre las manos. Su abogado le hablaba, pero él no respondía. Yo tomé a Valeria de la mano y salimos de la sala. En el pasillo no pude contenerme más. Lloré. Lloré de alivio, de alegría, de liberación. Abracé a mi hija y lloré en su hombro. Ganamos, mamá, susurró ella. Ganamos. No, mi amor. Tú ganaste. Tú nos salvaste. Liliana nos abrazó a las dos. Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan orgullosa. Cuando nos separamos, vi a Javier salir de la sala. Caminaba despacio, con los hombros caídos. Con la mirada perdida, ya no quedaba nada del hombre arrogante que había entrado esa mañana. Pasó junto a nosotras sin mirarnos, sin decir nada, y desapareció por el pasillo. Esa fue la última vez que lo vi. Los días después, las semanas que siguieron fueron extrañas. Por un lado, había un inmenso alivio. La casa era nuestra. Valeria se quedaba conmigo. Teníamos estabilidad económica, al menos por un tiempo. Pero por otro lado, había tristeza. Porque a pesar de todo, ese hombre había sido mi esposo, el padre de mi hija, el hombre con el que planeé envejecer. Y ahora era un extraño que había intentado destruirme. Valeria procesó todo de una manera diferente. Los primeros días después de la audiencia estuvo muy callada. Dormía mucho, comía poco. Una noche entré a su cuarto y la encontré llorando. ¿Qué pasa, mi amor? Extraño a mi papá, dijo entre sollozos. Extraño al papá que era antes de Carla. Antes de todo esto. Me senté a su lado y la abracé. Yo también lo extraño, Valeria. Yo también. ¿Soy mala persona por extrañarlo, después de todo lo que hizo? No, mi amor. No eres mala persona. Es normal extrañar lo que teníamos, extrañar lo que pudo haber sido. Eso no significa que lo que hicimos estuvo mal. Hicimos lo correcto. Pero eso no hace que duela menos. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, por lo que perdimos, por lo que nunca volvería. Pero también de alguna forma extraña, llorando por lo que encontramos, nuestra fuerza, nuestra dignidad, nuestra verdad. La primera visita. Un mes después de la audiencia, Javier solicitó su primera visita supervisada con Valeria. Ella no quería ir, pero yo le dije que era importante, que a pesar de todo él seguía siendo su papá, y que tal vez con el tiempo las cosas podrían mejorar. No sabía si creía mis propias palabras, pero necesitaba darle esperanza. La visita fue en un centro de convivencia familiar, un lugar neutro, donde un trabajador social supervisaba las reuniones entre padres e hijos en situaciones complicadas. Yo la llevé. Esperé afuera en el estacionamiento. 2 horas después, salió. ¿Cómo te fue? Bien. Él se disculpó. ¿En serio? Sí. Dijo que estuvo mal, que estaba confundido, que tomó malas decisiones y que lo sentía. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que lo perdonaba. Pero que eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes, que él tiene que ganarse mi confianza otra vez, y que va a tomar mucho tiempo. La miré con orgullo. Mi niña de 13 años hablando como toda una adulta, con madurez, con claridad. ¿Vas a querer verlo otra vez? Valeria se quedó pensando. Sí, pero poco a poco, y solo si él sigue esforzándose. Me parece justo. Y así fue.
Mes tras mes, Javier venía a las visitas. A veces platicaban, a veces solo se sentaban en silencio. Pero poco a poco, algo comenzó a reconstruirse. No sería lo mismo, nunca sería lo mismo, pero al menos había un camino, un pequeño camino hacia la sanación. La reconstrucción. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. 2 años desde que Valeria mostró esos videos que cambiaron nuestras vidas para siempre. Hoy tengo 44 años, Valeria tiene 15, y nuestra vida es completamente diferente a lo que era antes. La casa sigue siendo nuestra, la pinté de nuevo, cambié los muebles, quité todas las fotos de la boda. Transformé el estudio de Javier en un taller de costura, porque resulta que descubrí que me gusta coser. ¿Qué me relaja? ¿Qué me hace feliz? Dejé de limpiar casas hace 1 año. Conseguí un trabajo en una boutique del centro. No gano mucho, pero es suficiente. Y con la pensión que Javier paga religiosamente cada mes, vivimos cómodas. No nos sobra, pero no nos falta. Valeria está en la secundaria. Sacó puras buenas calificaciones este año. Entró al equipo de debate de la escuela. Quiere estudiar Derecho cuando sea grande. Dice que quiere defender a mujeres como yo, a familias rotas. Hay niños que necesitan que alguien pelee por ellos. Me llena de orgullo, pero también me da un poco de tristeza, porque sé que todo esto lo obligó a crecer demasiado rápido, a ver cosas que ningún niño debería ver, a tomar decisiones que ningún niño debería tomar, pero al mismo tiempo la veo fuerte, segura de sí misma, con una claridad moral que muchos adultos no tienen, y sé que, a pesar del dolor, esto también la hizo más compasiva, más consciente, más humana. Javier ya no está con Carla. Se separaron 6 meses después de la audiencia. Según me contó Valeria, ella lo dejó cuando se dio cuenta de que ya no tenía dinero para mantener el estilo de vida lujoso que llevaban. Cuando vio que tendría que pagar pensiones y ya no podría darle viajes ni restaurantes caros. Qué irónico, ¿verdad? La mujer por la que destruyó su familia lo abandonó cuando ya no le servía. Hoy Javier vive solo en un departamento pequeño. Su negocio tuvo problemas. Perdió varios contratos. Su reputación quedó manchada después de que la historia de nuestro divorcio se filtró en su círculo social. Ve a Valeria 2 veces al mes. Ya no son visitas supervisadas. Ella pidió que se las quitaran. Dice que su papá ha cambiado, que está haciendo terapia, que está intentando ser mejor persona. Yo no sé si creerle completamente, pero tampoco voy a quitarle esa esperanza a mi hija. La última vez que lo vi fue hace 3 meses, en la graduación de secundaria de Valeria. Estábamos los dos ahí, sentados en lados opuestos del auditorio. Cuando llamaron el nombre de Valeria y ella subió al escenario, nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y por primera vez en años, no sentí rabia, no sentí dolor, solo sentí indiferencia. Y eso, de alguna forma extraña, fue liberador. Las lecciones que aprendí. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, podría escribir un libro entero. Aprendí que el amor no es suficiente para sostener un matrimonio, que se necesita respeto, comunicación, honestidad, y cuando esas cosas desaparecen, el amor se pudre desde adentro. Aprendí que quedarse callada nunca es la solución, que aguantar no es lo mismo que ser fuerte, que a veces alejarse es el acto más valiente que puedes hacer. Aprendí que los hijos son mucho más fuertes de lo que creemos, que ven todo, que entienden todo, y que merecen la verdad aunque duela. Aprendí que la dignidad no se negocia. Que no importa cuánto ames a alguien, si esa persona te hace sentir menos, tienes que irte. Porque nadie merece ser tratado como basura, nadie. Y aprendí que las mujeres, cuando nos unimos, cuando nos apoyamos, somos imparables. Mi mamá estuvo conmigo cada día de este proceso. Mi hermana me prestó dinero cuando no tenía para comer. Mis amigas, las que Javier decía que eran mala influencia, fueron las que me levantaron del piso cuando creía que no podía más. Y Liliana, mi abogada, que pudo haberse rendido, que pudo haber aceptado que perdíamos, siguió luchando, siguió buscando formas de ayudarme. El perdón. Mucha gente me pregunta, ¿ya perdonaste a Javier?
Y la verdad es que no sé cómo responder esa pregunta. Porque perdonar no significa olvidar. No significa que lo que pasó estuvo bien. No significa que volvería con él. Perdonar, para mí, significa soltar. Dejar de cargar con ese odio que me estaba pudriendo por dentro. Dejar de despertar cada mañana pensando en lo que me hizo, en cómo me traicionó. ¿Lo he perdonado completamente? No lo sé, pero ya no lo odio. Y eso es suficiente por ahora. Lo que sí sé es que me he perdonado a mí misma, por haber aguantado tanto, por no haber visto las señales antes, por haber creído que el amor era suficiente. Me he perdonado por no ser perfecta, por haber sido ingenua, por haber confiado demasiado. Y ese perdón, el perdón propio, ha sido el más sanador de todos. Valeria y yo somos más que madre e hija ahora. Somos un equipo, somos mejores amigas, somos guerreras que pelearon una batalla juntas y salieron victoriosas. Los viernes por la noche vemos películas, hacemos palomitas, nos reímos. A veces lloramos viendo dramas románticos cursis. Los sábados vamos al mercado, compramos flores, cocinamos juntas. Los domingos visitamos a mi mamá, comemos en familia. Y en esos momentos, rodeada de las mujeres que amo, me siento completa. No necesito un hombre para ser feliz. No necesito un esposo para tener valor. Soy suficiente, yo sola, con mi hija, con mi trabajo, con mi vida reconstruida desde cero. Y eso es algo que jamás imaginé sentir cuando estaba hundida en ese matrimonio roto. El mensaje que quiero dejar: si estás leyendo esto y te sientes identificada, si estás en una relación donde no te valoran, donde te engañan, donde te hacen sentir pequeña, por favor, escúchame, tú vales más. Mereces a alguien que te vea, que te escuche, que te respete, que te ame de verdad, no de palabras vacías, sino de acciones constantes. Y si esa persona no existe en tu vida ahora, está bien, porque puedes ser feliz sola, puedes reconstruirte, puedes florecer. No va a ser fácil, créeme, no lo será. Habrá días donde querrás rendirte, donde querrás volver, donde extrañarás hasta las partes malas, porque al menos eran familiares. Pero resiste, porque del otro lado de ese dolor hay una versión de ti más fuerte, más sabia, más libre. Y tus hijos, si los tienes, están viendo, están aprendiendo. Y la mejor lección que puedes darles no es cómo aguantar el maltrato, sino cómo pararse y decir: ya basta, merezco más. La pregunta final. A veces, en las noches, me pregunto qué hubiera pasado si Valeria no hubiera grabado esos videos. ¿Habría perdido la custodia? ¿Habría perdido la casa? ¿Habría terminado sola, sin nada, mientras Javier vivía feliz con su amante? Probablemente sí. Pero mi hija tuvo el valor que yo no tuve. Vio lo que había que hacer y lo hizo, sin pedirme permiso, sin dudar. Me salvó. Y ahora es mi turno de salvarla a ella, de darle una vida donde sepa que es amada, donde sepa que su voz importa, donde sepa que las mujeres no tenemos que quedarnos calladas. Epílogo. Hoy es un martes, como aquel martes donde todo comenzó a desmoronarse hace años. Pero este martes es diferente. Preparé tacos de pollo, los favoritos de Valeria. La mesa está puesta, las servilletas dobladas, el agua fresca de Jamaica en los vasos. Pero esta vez, no estoy esperando a un esposo que llegará tarde y desinteresado. Esta vez, estoy esperando a mi hija, que llegará de la escuela con una sonrisa, con historias que contar, con planes para el fin de semana. Y cuando entre por esa puerta, la abrazaré. Le preguntaré cómo estuvo su día, y cenaremos juntas, riendo, platicando, disfrutando la paz que tanto nos costó conseguir. Porque esta es nuestra vida ahora, imperfecta, a veces difícil, pero nuestra, y no la cambiaría por nada. Para ti que me lees, ahora te pregunto a ti, que has leído mi historia hasta el final. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre quedarte en tu zona de confort o pelear por tu dignidad? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado callada o habrías encontrado el valor para irte? Y si tienes hijos, ¿crees que ellos verían lo que Valeria vio? ¿Tendrían el mismo valor? No te pido que respondas aquí,
Solo te pido que lo pienses, que reflexiones, que si estás viviendo algo similar, no tengas miedo de pedir ayuda, porque mereces ser feliz, mereces ser amada, mereces la paz, y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por leer mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, sanación y renacimiento. Que mi historia te inspire a nunca renunciar a ti misma. Con todo mi corazón, Sofía. ¿Qué voy a hacer, Dani? Le pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Teníamos planes. Íbamos a casarnos en 3 meses. Mi familia lo adora. Todos están esperando la boda. Lo primero que vas a hacer es respirar, me dijo Daniela con firmeza. Y lo segundo es darte cuenta de que acabas de salvarte de cometer el peor error de tu vida. Imagínate si te hubieras casado con él sin saber esto. Imagínate si lo hubieras descubierto después de la boda. O peor, con hijos de por medio. Tenía razón, lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. Pero lo amaba, Dani. Realmente lo amaba, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba otra vez. Lo sé, amor, lo sé, me respondió, abrazándome. Y eso es lo que hace que esto sea tan doloroso. Pero el amor no es suficiente cuando no es correspondido de la misma manera. Cuando hay traición, mentiras, engaños. Me quedé en su casa esa noche. Daniela me prestó ropa limpia y me preparó un té de manzanilla. Apagó mi teléfono porque seguía sonando sin parar con llamadas y mensajes de Rodrigo. Necesitaba silencio. Necesitaba no escuchar su voz suplicando, excusándose, mintiendo. Mañana vamos a pensar qué hacer, me dijo Daniela mientras me arropaba en su sofá. Pero por ahora, solo descansa. Has pasado por demasiado hoy. Pero no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo de su sala, reviviendo cada momento de lo que había pasado. Cada palabra que había escuchado se reproducía en mi mente como una grabación en loop. La voz de Rodrigo diciendo «te extrañé» a otra mujer. La forma en que había mentido tan fácilmente sobre su paradero. La manera en que había planeado seguir engañándome. Y Carolina. No podía dejar de preguntarme quién era ella. ¿Era alguien de su trabajo? ¿Una amiga de toda la vida que de repente se había convertido en algo más? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Meses? ¿Años? Cuando el sol empezó a salir y la luz del amanecer se filtró por las ventanas de Daniela, yo ya había tomado una decisión. No iba a dejar que Rodrigo controlara esta situación. No iba a permitir que él fuera quien decidiera cuándo y cómo terminar nuestra relación. Yo iba a tomar el control. Daniela se despertó alrededor de las 7 de la mañana y me encontró sentada en su sofá, con una expresión que ella después me dijo que le había dado escalofríos. «Tienes esa mirada», me dijo, sentándose a mi lado. «Esa mirada que tenías cuando decidiste enfrentar a tu jefa aquella vez. ¿Qué estás planeando?» «Necesito saber quién es ella», le dije con voz firme. «Necesito saber toda la verdad antes de enfrentarlo». «¿Y cómo planeas averiguarlo?», preguntó Daniela. «Su teléfono», respondí. «Todo lo que necesito saber está en su teléfono. Los mensajes, las fotos, las llamadas. Todo. Sofía, no creo que sea buena idea», dijo Daniela con preocupación. «Ya sabes lo que necesitas saber. Te engañó. No es suficiente con eso». «No», dije con determinación, «no es suficiente. Si voy a terminar esta relación, voy a hacerlo sabiendo toda la verdad. Necesito cerrar este capítulo completamente, sin preguntas sin responder». Daniela suspiró, pero asintió. Ella me conocía lo suficientemente bien para saber que cuando me ponía así, no había forma de hacerme cambiar de opinión. «¿Cómo vas a acceder a su teléfono?», preguntó. «Sé su contraseña», respondí. «No». «Es la fecha de nuestro primer beso». Qué irónico, ¿no? Encendí mi teléfono y vi que tenía 23 llamadas perdidas y 47 mensajes de Rodrigo. Los últimos mensajes sonaban desesperados. «Sofía, por favor, estoy muy preocupado. Si no contestas, voy a ir a tu casa. Tu mamá me llamó preguntando por ti. Le dije que estabas bien, pero necesito saber que realmente lo estás. Por favor, solo dime que estás bien». Así que había llamado a mi mamá.
Probablemente cuando ella no pudo contactarme después de las 11 de la noche, hora en la que normalmente ya estábamos hablando por teléfono. Mi pobre mamá debía estar preocupadísima. Le escribí un mensaje rápido a mi mamá. Estoy bien, mami. Me quedé a dormir en casa de Dani. Te llamo más tarde. Luego miré los mensajes de Rodrigo. Decidí responderle, pero no lo que él esperaba. Necesitamos hablar. Nos vemos en tu departamento a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Su respuesta llegó en menos de 5 segundos. Gracias a Dios. Sí, cuando quieras. ¿Estás bien? No respondí. Dejé el mensaje en visto y apagué el teléfono otra vez. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Daniela. Más segura que nunca, respondí. Pasé las siguientes horas en casa de Daniela, duchándome, poniéndome presentable. Ella me prestó ropa, unos pantalones negros y una blusa blanca. Ropa seria, profesional. No iba a verlo como la novia destrozada. Iba a verlo como la mujer fuerte que estaba a punto de cerrar un capítulo de su vida con dignidad. A la 1:30 de la tarde me despedí de Daniela. Llámame en cuanto salgas de ahí, ¿ok?, me dijo, abrazándome fuerte. Y si necesitas que vaya contigo, solo dímelo. Gracias, Dani, pero necesito hacer esto sola, le respondí. Conduje hacia el departamento de Rodrigo, con el corazón latiendo fuerte. Pero esta vez no era por nerviosismo o miedo. Era por determinación, por rabia contenida, por todas las emociones que había estado acumulando durante meses y que finalmente iban a salir a la superficie. Llegué a su edificio exactamente a las 2. Don Ramón me saludó con su usual cortesía, aunque noté que me miraba con curiosidad. Probablemente se había dado cuenta de que algo raro había pasado el día anterior. Subí las escaleras lentamente, respirando profundo en cada escalón. Cuando llegué a su puerta, me quedé parada ahí por un momento, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Toqué el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente. Rodrigo estaba ahí, con el cabello despeinado, ojeras pronunciadas, la ropa arrugada. Se veía terrible, bien, que se viera tan mal como yo me sentía. Sofía, dijo, y su voz estaba cargada de alivio y preocupación. Gracias a Dios, estaba tan preocupado. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no contestabas? Lo miré directamente a los ojos, sin decir nada. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de alivio a confusión, y luego a algo que se parecía mucho al miedo. ¿Puedo pasar?, pregunté con voz neutra. Sí, claro, dijo, haciéndose a un lado.